Dementes de las voces, ¿qué tal? Bienvenidos, Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Vamos a abordar, es un tutorial genérico con la voz de un niño o niña muy pequeño de hasta 4 o 5 años. Ok, vamos. Venga, ¿cuáles son las características más importantes? Por supuesto, lo agudo. Recordemos que las cuerdas vocales en niñas y en niños pequeños de hasta 4 o 5 años de edad son muy delgaditas, muy tensas, vibran muy alto a frecuencias altísimas, entonces por eso es que vamos a escuchar unos registros realmente agudos. ¿Qué haremos? Bueno, tú dirás, a ver, desde mi voz media o media grave o media aguda, cada uno estará pensando cómo llegaré. Sobre todo quienes están viendo esto y son chicas, les va a quedar mucho más fácil. No me quiero ir por las ramas porque ustedes saben que en la historia del doblaje hubo mucha cantidad de años en el principio que las mujeres eran las que hacían las voces de los niños. Sí. Claro, ¿lo sabías? Lo sabías. Vamos a escuchar a una chica que habla varios idiomas. Es un video que está en YouTube, lo pueden ustedes chequear por allí. Dice, niña sorprende al hablar 7 idiomas diferentes en vivo. Vamos a escucharla. Mariposita está en la cocina. Mariposita está en la cocina. Haciendo chocolate para la madrina. Haciendo chocolate para la madrina. La recreación de una voz de niño contiene varios elementos distintivos. Primero que nada, piensa como un niño, siente como un niño. Ya es muy complicado. Es que, claro, no es que vamos a hacer toda una regresión especial, pero si solamente te pones en esta función, por ejemplo, Mariposita, yo ahora soy un niño. No está dotado de algo que te estoy explicando que debes hacer, que es sintonizar con el cómo piensan y cómo actúan los pequeños. En ese momento que estás produciendo la voz, además de ver, por ejemplo, en este caso el video de la niña, cómo está parada frente a la gente en el escenario y cuáles son sus movimientos y su actitud. Eso es gran parte. Allí te va a dar la clave. La voz es muy aguda. Por supuesto, podemos hacer un falsete, que es uno de los caminos más fáciles. El falsete se compone de una voz que hace una escala muy alta, un salto por el cual tú vienes en determinadas frecuencias medias y agudas. Por ejemplo, llego hasta allí cómodamente, vamos a poner que tú llegas más o menos. Cuando notas ese cambio, esa subida tan alta, que dices, me vuelve a quedar cómodo. Llegabas a una parte que casi que no te daba más y en determinado momento haces un salto y te vuelve a quedar cómodo. Si te queda cómodo ahí bien alto, ese es el falsete. En esa parte de falsete, por ejemplo, podemos llegar a la voz de un niño. Ahora, si no le dotas de determinadas características, va a sonar no solamente muy falso, sino que además le va a restar la naturalidad y el encanto. ¿Dónde está? Es el balanceo, por ejemplo. Dentro de esa naturalidad de hablar, cómo surgen cosas espontáneas, cómo hacen cosas que a veces dices, ¿cómo se le pudo haber ocurrido esto a este niño? Eso tiene que estar en la voz. Eso, vamos a estudiarlo. Por ti. La pronunciación, que no es perfecta en este caso, además de que la niña habla muchos idiomas y no tiene tampoco por qué estar al detalle, pero no es por ti. Por ti. No es así. Es por ti. y hay pequeñísimos elementos de quiebre que no son demasiado hipotónicos tampoco, porque no es Por ti. que ahí se empieza a parecer una voz de viejo o de vieja. Por ti. Pero que como todo en la vida hay un hilo, un lugar, una línea muy delgada donde una cosa empieza a parecer otra. Pata de palo. Ahí es firme. Pata de palo. Yo ahí, por ejemplo, estoy cómodo, no voy tampoco demasiado alto. No necesito llegar a un falsete muy alto. No estoy haciendo. Estoy. Pero esto requiere, por supuesto, de entrenamiento y también de conocimiento de tu aparato fonador. A ver si es que llegas naturalmente a esas frecuencias. Pata de palo. Pata de palo.
ojos de vidrio y nariz de guacama. Ojos de vidrio y nariz de guacama. Mariposita, Tampoco te lo lleves tan alto. mariposita, Como otra posibilidad puede ser efectiva para que no se caiga la voz, para que no sea tampoco con un elemento mínimamente agravado que te saque del personaje. mariposita, Lleva la nota un poquito más alta. mariposita, Está en la cocina. está en la cocina. Un tip importante para esta voz y para las voces de los pequeños, empieza por un volumen bajo. No arranques Mariposita, porque te exigirá demasiado, puede que además te canse muy rápido y cuando lanzas a una potencia muy alta se evidencia, se hace muy evidente el gran falsete Mari, y tiene que ser más delicado, además ahí te da la posibilidad de hacer como una especie de timidez. mariposita, mariposita. Mientras vas investigando las frecuencias que mejor le quedan a tu voz. En el caso de ser chica, vamos por un camino mucho más sencillo porque la voz de la mujer, Então, por a no ser que tenga exemplo, voz muy você- grave, evidentemente está más entrenada para las frecuencias medias altas o frecuencias muy agudas e incluso hay quienes tienen, las chicas, gran facilidad y dominio en las frecuencias muy altas y en los falsetes. Allí, en ese caso, lo que habrá que hacer para no entrar en otra cosa que es las voces, no digo que esté mal, es no entrar en ese camino, que son las voces actuadas como de anime o como de dibujos animados, que ya suenan diferente, pero no es tanto en las frecuencias, sino en la actitud. La actitud de la voz humana natural no es la de un dibujo animado, sino diría, por ejemplo, Mariposita, 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 mariposita. eso suena a una voz más armada, más firme, más contundente. No hay dudas, no hay tampoco ciertas inflexiones naturales de la voz humana, normal, sino que es un profesional de la voz que está entrenado para hacer un determinado acting, una determinada producción cinematográfica, dibujo animado, doblaje, lo que sea. Y ya no suena igual. Estamos haciendo la voz de un niño o niña natural. Haciendo chocolate. Aquí, en esta parte, puedes agudizarla mucho. Sobre todo va a resonar aquí. Ah, Tócate esta parte de aquí. La tensión está sobre todo aquí. mariposita, mariposita. Fíjate en los elementos que hay sobre todo al final. En los finales, cuando uno es como que relaja, como que, bueno, llegó a la tensión en el medio diciendo mariposita. Y cuando va a la TA, es donde uno tal vez pueda llegar a aflojar, porque viene tan de tengo que sostener esa nota, que se puede caer. Mariposita. Por eso decíamos la subidita. Haciendo chocolate para la madrina. Las actuaciones o los dibujos animados no consideran, porque no está pensado para eso. Son respiraciones en momentos no esperados, o dicho de otra forma, son incorrectas maneras de manejar la respiración. O dicho de una forma más técnica, es la no correcta coordinación fonorrespiratoria. ¿Por qué? Porque los niños no tienen por qué saberlo todo en ese instante que están aprendiendo en su vida, están tomando contacto con el lenguaje, las maneras de expresarse, están buscando en sus sensaciones, emociones, están experimentando un mundo. Todavía no coordinan perfectamente, los más pequeñitos, toda la parte discursiva con la cantidad de aire que tienen que tomar. Entonces, por eso es que muchas veces ocurre eso de estar hablando bla 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 y notas que el niño hace como que o se ahoga o le falta el aire y uno enternece y dice, ¡ay, qué divino! Bueno, esos son elementos que están aquí presentes cuando ella está cantando. Pequeños instantes hipotónicos y también cuando falta Un poquito el aire. es eso, es como máxima ternura e inocencia. Hasta la próxima, Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Comparte el video, vamos a ver cómo te está yendo con esa experiencia y nos encontraremos nuevamente por allí en YouTube, en Internet,